Muchachos, amigos nuestros, nos encontramos nuevamente acá con Radicalmente Perdidos. A mi izquierda está Alejandro Torres, docente de la Universidad de Santiago, como siempre. Marcelo Duque a mi derecha, Germán Caroca al frente mío. Y nos hemos reunido hoy día para hablar de un temita que realmente yo creo que todos tenemos en la palestra y siempre hablamos del asunto, pero al final nunca se concreta nada, como que todos tienden a culpar a alguien, pero al final nadie culpa realmente al culpable. Hay mucho que hablar respecto al tema militar, no solamente de nuestro país, sino que también del país vecino, de todos los limítrofes, y yendo más allá, también podemos hablar de lo mismo, pero a nivel de Estados Unidos, el gran imperio, y sus aliados que son en cierto modo aliados y en cierto modo también rivales, como Europa o China, u otro, en este caso Unión Soviética, que un tiempo atrás fueron rivales en la Guerra Fría. Germán, me parece que tú tenías algunos datos interesantes. Sí, o sea, lo del el tema del gasto militar en América Latina y en el mundo es un tema relevante porque es el que define la denominada geopolítica en Latinoamérica. Y hay algún dato que publicamos en nuestra página de Facebook donde dábamos cuenta de la desproporción que se origina en Latinoamérica de algunos países y particularmente Chile. Muchos podrán defender de que Chile es un país que está en eterno conflicto, un conflicto que yo no lo veo, pero el asunto es el siguiente: Chile tiene un gasto militar de según el libro de Raúl Sor, el gasto militar de Chile, y lo compara con su vecindario. Chile tiene un gasto de 5.000 millones de dólares aproximado. Si consideramos a Argentina con 2.300 millones de dólares, a Bolivia con 286 millones de dólares y a Perú con 1.500 millones de dólares, nos damos cuenta que la suma de nuestros tres países vecinos no llegan a la suma de Chile. Bueno, pero analizaste a Colombia o Brasil, porque me parece que también hay una diferencia interesante, ¿no? Colombia está al mismo nivel que Chile, siendo que Colombia es un país que tiene todos lo sabemos, los problemas con la guerrilla, problemas con el narcotráfico, y está al mismo nivel de gasto de Chile. Entonces, esto siembra un sentido. Y el tema que yo quiero tratar de hablar es el sentido de este sentimiento a lo mejor de la gente del grado patriotismo, de sentirse también... ¿Tú querés llevarlo para allá? O sea, es que yo, Germán, me permite un segundo, que yo creo que antes de tirar el balazo para allá, porque yo también quiero tomar el tema que tú estás planteando, creo que hay que hablar del punto de vista de toda esta... del punto de vista de militarización de Latinoamérica. Aquí existe un grado de militarización que está sucediendo... hace ya bastante tiempo, que simplemente obedece a las ambiciones de un imperio, que todos sabemos cuál es, que es Estados Unidos. Tú hablaste recién del tema de Colombia. Claro, Colombia es un tema que obviamente ahí hay una variedad de necesidades, de armamentismo, y que si tú te ponías a observar y a analizar el asunto, realmente ¿quién es el que está financiando eso? Es uno. Hay muchos intereses creados. Creo que Colombia es uno de los temas más conflictivos, puede ser, porque ahí realmente varía el asunto. Ahora, yo quiero ir al asunto global, por ejemplo, lo siguiente. Resulta que Estados Unidos está introduciendo bases militares en Latinoamérica, en distintos países. Entre ellos se encuentra, lamentablemente, el nuestro. De hecho, si no me equivoco, hace muy poco... Hubo una polémica ahí está aceptada ya una base militar de Estados Unidos en Hong Kong. Eso está amparado y en base, justificado por las palabras de Gringolandia y también del gobierno que avala el asunto, en este caso el Ministerio de Defensa, por un hecho que ellos, según ellos llaman, un evento de humanitario y un evento de antiterrorismo, por lo cual se generó una base de Estados Unidos en Hong Kong. Cosa que no solamente sucede acá, o sea, bueno, para terminar, no les creo por ningún lado que el motivo de esa base militar sea por el asunto humanitario y terrorismo. O sea, eso no lo creo. Ahora, hay que reconocer una cosa.
En este momento en Latinoamérica existen cuatro países que se negaron a instaurar una base militar de Estados Unidos en su país. Los voy a nombrar. Son Bolivia, Venezuela, Nicaragua y últimamente la presidenta argentina, que le dijo que no. Son 4 países dentro de 21 que están participando, viejo. Que estoy no solamente en Latinoamérica, perdón, me encerré en Latinoamérica. Latinoamérica y el Caribe. Y Latinoamérica y el Caribe, que para Estados Unidos, y lo voy a decir con casi sin pelo en la lengua, Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, según el concepto anglosajón que tienen los yanquis. O un pueblo al sur de Estados Unidos. Exactamente. Un pueblo al sur de Estados Unidos. Y segundo, todavía sigue siendo. Y el Caribe, todo lo que son estos países caribeños, son la piscina que está en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ese tema... La piscina temperada. Bueno, el caso que el Caribe es temperado, que está cerca del Ecuador. Ahora, bueno, es curioso también, hace poquito, por lo que estuve investigando, Ecuador negó, ya había instaurado una base, pero ahora la rechazó y la sacó dentro de su territorio. Entonces, ¿qué me habla esto? Ya si yo me pongo a analizar, mira, voy a hacer una analogía súper, yo creo que como somos todos contemporáneos y a lo mejor jugamos los mismos juegos cuando éramos cabros chicos, voy a hacer una analogía a un juego de salón que existía y que jugábamos varios. Había uno que se llamaba Ataque y otro que se llamaba Invasión. Eso es cuando te divertías sanamente hasta las 4 de la mañana. Sanamente jugando Ataque, bueno. Exactamente. Y en pocas palabras, tu misión era, por ejemplo, conquistar tal punto o tal territorio. ¿Y tú qué es lo que hacías para poder conquistarlo? ¿Cuál era? Empezar a poner fichitas, man, alrededor de cada uno de estos territorios. En este caso, esos territorios son nuestra patria. Y esa patria a la cual nosotros estamos viviendo, viejo, está con una base militar en Estados Unidos. Y de hecho esto no es de ahora, esto viene de hace rato. Pasó antes con los ingleses, en el tiempo de las Malvinas, etcétera. No sé si quiere... Te iba a plantear otra idea, Alejandro o Marcelo, no sé quién. No, yo creo que el tema del imperialismo de los gringos está un poquito agotado, ¿eh? Porque, como dijeron los prisioneros hace ¿cuántos años atrás? ¿Como 30? Más de 30, ¿no? No tanto. 30. 25 años. 25 años, como 30. No estamos tan viejos como siempre va a estar al sur de Estados Unidos y esa es una realidad. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Es que el imperio económico de Estados Unidos se trató de derrumbar y no solamente quieren colocar bases militares, sino también estamos atados justamente por el capitalismo imperante. La economía. Y creo que Chile, en eso somos campeones en Latinoamérica, creo que adaptamos el modelo capitalista, pero a la medida de los gringos. De hecho, funciona y adaptamos el modelo capitalista mejor que los gringos y el país funciona de esa manera. Entonces, aparte de las bases militares... Yo no sé si mejor que los gringos, yo creo que es peor. Ahora me refiero viéndolo desde el punto de vista del modelo. Mira, Alejandro, yo no creo que tan agotado debe estar, porque mira, por lo que investigué, en función a al tema me llamó mucho la atención, me cagué la risa, de hecho. Mira, no me acuerdo del nombre puntual, lo tenía anotado, pero no, se me fue. Hay un evento militar que hace Estados Unidos con los países de Latinoamérica y el Caribe, que nació si no me equivoco, en el 2004, en el país del Salvador, en donde se genera una suerte de competencia militar, deportivamente, en cierto modo, por llamarlo así, para hacer la analogía, en donde compiten todos estos países involucrados. Y resulta que cada uno de estos países envía a todas sus tropas de élite al asunto. ¿Con qué fin? El fin, lo mismo que planteé anteriormente, de, ¿cómo se llama?, complementar su sabiduría militar en función aquí a un tema humanitario y de ¿cómo se llama?, de paz humanitario, y resulta que a las finales en lo que se basa es simplemente en un tema de cómo hegemonizar la represión urbana y social que deben generar las Fuerzas Armadas frente a cada uno de los países en Latinoamérica. Eso no me cabe ninguna duda, porque realmente es parte de la inteligencia de un país que todavía nos ve como los indígenas, mulatos, negros,
Me refiero no a un país, me refiero a un continente, Latinoamérica, en donde existen todo este tipo de razas, mestizos, como llamarlo, en donde ellos no nos ven como sus pares, sino que simplemente a los tipos que tenemos que manejar. Pero quiero ir más allá. ¿Con qué motivo hacen esto? Si yo no lo veo también solamente por el área militar, porque yo creo que en la actualidad ya la guerra no está tan, a lo mejor no está tan latente, pero sí hay otro tema. Hay un asunto que sí le importa a Gringolandia, que son en este caso todos los recursos naturales con los cuales tiene cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe, y con los cuales Estados Unidos le son vitales para subsistir como nación. Mira, me pongo a tirar línea. Hace poquito, por decirte, pasó esto en Paraguay. El asunto de Lugo, eso fue provocado, fue un golpe de Estado claramente, y provocado no creo que por los mismos tipos del gobierno, simplemente porque hay un tema de recursos naturales que en este caso acudían a lo que es la industria de lo que es el algodón. Que en Paraguay es así de relevante como en Chile el cobre. No sé, Marcelo. Mira, yo... bueno, o sea, el papel, digamos, de Estados Unidos en el mundo es bastante conocido. Es un plano, o sea, el plano, digamos, de lo hecho, la historia especialmente la historia del siglo XX, ha marcado, digamos, por su papel, digamos, en mi opinión, nefasto, digamos, en todos los, digamos, en los continentes pobres, ¿ya? Eso es un hecho. Lo raro, a mí me llama mucho la atención de cómo, digamos, cómo se para, cómo se levanta una voz masiva de los ciudadanos, de los gobiernos, de las instituciones, de las redes sociales, que se enfrentan directamente a Estados Unidos, ¿verdad? O sea, nosotros, claro, efectivamente podemos imaginar enfrentar a ese imperio de forma militar, pero no es difícil escuchar, digamos, esa voz crítica, directamente crítica a Estados Unidos. En la práctica, yo estoy seguro que en el mundo odian a Estados Unidos. Efectivamente, y la mayoría del mundo no le gusta la política de Estados Unidos, ¿ya? Su historia, su formación o sus valores. Sin embargo, es un imperio, ¿ya? Es un imperio. Y nos pone, digamos, a cada rato un palito en el ojo, para no decir otra palabra. Entonces, lo que me llama la atención es cómo nosotros zafarse, digamos, de esa imagen, de la imagen, digamos, tan sumiso a esa hegemonía de Estados Unidos culturalmente. ¿Cómo enfrentar? Por ejemplo, nunca se escucha en los periodistas, en la televisión chilena, cómo se habla, digamos, de forma crítica a Estados Unidos. Eso es como algo como... Es como una... Claro, es como lo más probable es que lo echen cagando el sobre azul les llega al día Es un siguiente. tema cultural, tú lo has dicho, Claro. es un tema cultural. Basta, por ejemplo, un compañero de nosotros en la universidad, Víctor Gómez, que hizo una broma después de la persona que estaba organizando, digamos, el acto Pinochet, y él dijo, Ha pasado azufre. Claro, y después fue un castigo inmediato, ¿ya? O sea, en el Bueno, mundo, pero, digamos... hay líderes que lo han hecho, como el mismo Chávez, lo que acaba de decir Flaco, el tema de Chávez, bueno, perdóname, bueno, mira, yo a lo mejor estoy en desacuerdo con lo que hizo el viejo, bueno, o sea, a mí me lo que en sus políticas, pero lo que hizo en ese momento, No, en ese hito No, por histórico, cierto, digamos. cuando dijo, weón, esto huele a azufre después que el bucho por no se supuesto, haya bajado, pero ya a nosotros ese nos weón llama- dio vuelta al mundo. Estuvo mejor el zapatazo. Por supuesto. Bueno, el zapatazo, Pero lo raro, espérate, pero aquí, quiero- weón, fue maravilloso. No, mejor que el zapatazo fue la esquiva del Pero zapatazo. yo lo que quiero poner en el centro de la discusión La palestra, es precisamente por qué ocurre eso, por qué una dualidad, ¿ya? ¿Por qué una dualidad? Hay como un cinismo chileno, o a lo mejor un cinismo internacional, hay una dualidad, la persona está fragmentada de sus personalidades, Mira, todo como que odia, digamos, Estados Unidos, pero al mismo tiempo ama, digamos, sus modas, le compra los productos. Eso es como amar y odiar al mismo tiempo. Exactamente. El Eso es modelo lo que hay que económico, estudiar. si es lo que estábamos hablando recién, pues, el modelo económico. Yo lo tomo en un sentido de las aspiraciones occidentales, el modelo de sociedad que tenemos es un modelo basado en el consumo. ¿Y Capitalismo. quién actualmente vende Desarrollado. el mejor producto de su modelo? Es Estados Unidos. O sea, eso no me sorprende. Pero
Pero yo voy a un concepto de la gente, para la gente, ¿es necesario tener en Latinoamérica ese nivel de gasto militar en estos casos? Mira, pero es para contrarrestarlo. Por ejemplo, es justo cuando los estudiantes dicen, por ejemplo, menos plata para aviones y más para estudiar. ¿Son necesarios los F-16? Pero, Germán, una pregunta. ¿Cómo se justifica espérate, dentro de la cultura, donde nos hemos criado con Rambo, con Arnold Schwarzenegger, que se va a acabar el mundo, las películas, a la gente le gustan las armas, po. Y cuando en la FIDAE es que no es que les gusta, se las metieron y lo que tienen, espérate, pero cuando en la FIDAE exponen todos estos aviones máquinas para matar, la gente les fascina. Sí, pero... Y la gente lo ve en la televisión. Y la gente que con eso queda asombrada. Y la gente quiere que Chile tenga tanques. Y la gente quiere que Chile tenga F-16. Y la gente quiere un Maverick de Top Gun. Nacionalismo. ¿Es así? Nacionalismo. Mira, yo creo que, mira, hay que separar temas. Porque en este momento hablamos de gasto militar en Latinoamérica. Y en este caso, yo lo que estaba planteando el tema de las bases internacionales, las bases de Estados Unidos en cada uno de los terrenos de Latinoamérica. Yo te voy a hacer toda la analogía. Primero, pero es el colonialismo, chicos. Ahí salió la información de que la cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos alrededor de Irán. Pero si el imperio. Sucede lo mismo en Venezuela. Incluso en Brasil, bueno, yo me sorprendí cuando investigué, me di cuenta que en Brasil pasaba lo mismo. Me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque es poderoso. Y tú mismo lo leíste, no lo dijiste el dato, después lo voy a dar, el dato duro de Brasil. ¿Cuál es la intención? Eso es clara, o sea, ¿cuál es la intención? Es manipular no solamente en este caso, territorialmente, y aparte también está lo otro, porque se están metiendo con una mentira, con este caso del tema humanitario y terrorismo, que acá en Latinoamérica, perdóname, a lo más habían golpe de Estado y terrorismo, pero que eran financiados por quiénes, por los mismos, huevones. O sea, en este caso, por Yanquilandia. Oye, una pregunta, cuando hay una base militar en un país, ¿esa base militar es territorio del país? Esa pregunta no te la sabría responder yo por lo menos, pero yo entiendo que sí. No va con bandera, pero no se puede meter en un chileno. Aparentemente lo que no se puede meter lo he revisado, pero tengo entendido que esa base es parte del territorio, digamos, del país invasor, o sea, o el que le dio el permiso de instalar su base. Yo no sé el tema legal, por eso lo pregunto, pero suena lógico que sea de parte del país invasor. Yo creo que en ese caso, Jano, pesa más la metralleta que la bandera. Yo creo, porque iba a ser la analogía, por ejemplo, con la salida del mar para Bolivia. Ese es un temón también. Entonces, hacemos la analogía a Bolivia, ya no, váyanse al demonio, los bolivianos no le debemos salir al mar, pero en cambio sembremos de bases militares. Pero Alejandro, déjame preguntar la idea en función a la diferencia de temas que se pueden plantear, porque tú también acabas de plantear el tema Bolivia, y eso justifica también lo que yo quería decir anteriormente. Yo creo que Chile necesita un gasto militar, lo tiene que tener. Lamentablemente, nos duela o no, Chile ha participado en conflictos internacionales de guerra con nuestros países limítrofes. Tanto los 3 limítrofes que tenemos hemos participado en conflictos de guerra en la historia. Por lo tanto, 130 años atrás. Mala suerte. Hasta el día de hoy todavía los presidentes, el presidente, me acuerdo, del Mesa, de Bolivia, que el loco tiró la palestra, la fobia a Chile en base a la salida del mar, en un foro internacional en el cual participaban todos los presidentes. Me acuerdo que la única weá que le respetó al Lago, que le haya parado el carro, weón, diciendo que el país, weón, dice que no, y eso se resuelve en una reunión bilateral. Pero hasta el de hoy, simplemente, ¿sabes por qué? No por un tema político, no por un tema de que realmente el weón lo necesite o el país, weón. Lo planteó simplemente porque estaba bajo en la popularidad. Es como que Piñera en un momento, weón, ahora por la desesperación le dijera, ya, guerra a Bolivia, por desesperación. Es una ridiculez, weón. Entonces, frente a esa circunstancia, yo creo que sí se requiere el gasto militar. No creo que todo el que se está haciendo. ¿Tú diste un dato? ¿Cuál era, flaco? 5.000 millones. 5.000 millones. Y esos 5.000 millones, weón, de dólares, a lo mejor no son necesarios los 5.000, pero podrían ser 2.000 para otra cosa. Y Bolivia gasta 2.86. Sí, pero mira, expert, yo creo que el tema es la distribución de esos recursos militares, que podrían ser para otros temas país. Mira, bueno, un poco lo que el cuestionamiento, digamos, esa cifra, yo también me sumo, porque la pregunta es lo siguiente: ¿en qué medida se justifica esa ¿por qué alto, bajo?
¿Por qué necesitamos, digamos, recursos militares para defender a quiénes, frente a quiénes? Yo tengo una ¿Por hipótesis. por qué se justifica? Uno, a lo mejor, hay argumentos para justificar esa cifra. Pero a lo mejor hay que entrar a su argumento, no solamente en el aspecto conceptual, digamos, el imperio, digamos, o los países, no tan digamos, tan genérico, sino hay que ver por qué se justifican esas cifras. Bueno, Por ejemplo, los que se militares, gasta. por ejemplo, siempre tienen... Por ejemplo, van a defender eso. hay un gasto importante que no me acuerdo, digamos, pero alta, ya no tengo ahora, pero los milicos tienen un gasto mayor en pensiones, por ejemplo, Sí. ya. Y que no me quiero casar con una cifra, pero eso Pero bordea se jubilan a los hasta el 45 30%, años, weón. el 30% de su gasto en su presupuesto, ¿ya? No, bueno, yo sé qué pasa es que esta hipótesis es para larga. Yo prefiero que hable Germán, bueno, y yo ahí me tiro con la larga porque sabes que de momento que yo sé por qué los milicos en este momento tienen esa cantidad de lucas a su haber. O sea, mi hipótesis, lo presento como hipótesis. Pero ya la tiraste. Dale, dale. Pero mira, mi hipótesis es la siguiente. pero es un tema. Pero es que es largo, es un tema. No, dale. Claro. Mira, redoble de tambores Pero para el chico. hay dos, que tiene- hay dos elementos, hay dos cuestiones. Espera un poco, hay dos cuestiones. En lo que tú vayas a desarrollar, y hay otro tema también, que el gasto militar, digamos. Que ese, digamos, un pedazo de la torta, digamos, que llega de la minería, ¿ya? Y Eso también es es un un tema. tema, digamos, que, en mi opinión, es bastante mecánico, porque de alguna manera ¿cuánto es? Es lo mismo, están 10% completamente del relacionados. 10%. De hecho, Ya. en mi hipótesis la hueá van relacionada. Claro, pero el problema de eso, que técnicamente no es viable, porque Yo creo que es efectivamente... completamente viable. weón. No, pero espera un poco. Y lo están aplicando hasta el día de hoy. Un presupuesto no depende, digamos, de un monto, digamos, fijo, ¿ya? Es decir, si las Fuerzas Armadas le faltan, digamos, porque siempre llega el 10%, ¿ya? Lo único que va a variar, digamos, son el precio del cobre y otros factores. Pero de pronto, las Fuerzas Armadas va a ganar, digamos, es variable sus costos. Por tanto, no le pueden dar una torta fija del presupuesto, digamos. Mira, ¿cachai? yo- De asignación ¿Puedo plantear del cobre. mi hipótesis? A veces te va a sobrar y otras veces uno te va a faltar y otro te va a sobrar. Entonces, ese mecanismo creo que es agua. Mira, aquí yo tengo la estadística de que en gasto militar respecto a la ley reservada del cobre se gastan en algunos años, por ejemplo, el año 2006, el 40% de los ingresos que tuvieron del cobre. El año 2010, el 80% de los ingresos que hubo en el año. Entonces, Ahora recordemos la plata la tienen. Recordemos que esa ley se derogó y se cambió por otro plan, Sí. que es un plan cuatrianual. Claro, es un presupuesto de 4 años. Ojo. Plurianual. Sí. Cuatrianual. Anual. El Con tema, el tema es que todo, por ejemplo, todo el presupuesto de la nación se rige justamente anualmente. Todos los gastos en que va a ocurrir un gobierno se va en la ley de presupuesto que es anual. Entonces la mayor crítica que se le hace justamente a la derogación de la ley reservada del cobre para los militares, que se anunció con bombo y platillo, para posicionar justamente a Andrea Alamán a nivel político Como candidato. como candidato. Yo no sé si se justamente. aprobaba. Está en discusión. ¿Cómo? No sé si se ha aprobado esa ley todavía. Sí, se aprobó. Bueno, no tengo el dato duro en todo caso, pero estoy casi seguro que se aprobó. El tema es que es por 4 años. Entonces, ¿qué presupuesto, qué gasto social tiene un horizonte de 4 años? Si todos los presupuestos de todos los ministerios, por ejemplo, son anuales. Entonces, esa es una de las mayores críticas. ¿Y va a pasar lo mismo que la ley reserva del cobre? ¿Qué va a pasar si los 4 años no se gastan la plata? ¿Va a pasar lo mismo que las instituciones, Claro, por ejemplo? justamente. No, porque el presupuesto considera un fondo estratégico Claro. y tiene toda una... Pero es lo mismo al final. Es un proyecto estratégico. Pero, al final es lo mismo. Al final es exactamente lo mismo. Pero la pregunta es ¿por Oye, qué se justifica esa cifra? Yo me pregunto por qué. déjame justificártela, porque es weón. alta y baja. Yo la voy a Mira, yo déjame dar una idea. pero súper simplemente. Déjame dar una idea Ya. que es de... Y ahí me dejas plantear mi hipótesis. de Me dejas plantear. he escuchado a Juan Emilio Cheire, que estudia bastante estos temas. Y bastante inteligente el viejo como seco. ex comandante jefe, weón. Hay un tema de equilibrio que hablan ellos, los que se dedican a estos temas de equilibrio regional en cuanto al gasto militar, que claramente ahora no se da. Entonces, Chile es un país que tiene súper poca población
estamos en el culo del mundo, por lo tanto, la verdad es que el crecimiento que tiene el país, entre comillas, algún sector del país, es mirado por los otros países de la región, y en algún momento se pensó, otro de los resabios de la dictadura militar, que nos podían invadir, pues, sobre todo Argentina, cuando perdimos la parte sur, ahí el conflicto del año 78 fue, cuando intervino... Es el de las islas. Claro. Pero con él fue lo de la Patagonia. Con Elwin fue lo de la Laguna del Desierto. Entonces hay una suerte de equilibrio. Si el del lado gasta 500, yo no puedo gastar menos de 500. ¿Ya? Y ese es un equilibrio que da el tema del armamento. No podemos pensar, y yo estoy de acuerdo con Malienko, de que un país no tenga gasto militar. Porque tendríamos que poner todos de acuerdo a nivel mundial de que nadie tuviera gasto militar. No, claro. Claro. A los Suecia, Noruega y Finlandia, que el tema es que las diferencias son notables. Claro, Las pero diferencias ¿por qué? son notables. Dice la wea. No hay ninguna explicación lógica. ¿A nivel latinoamericano o a nivel Chile? Porque lo que planteaba Marcelo era a nivel Chile. a nivel latinoamericano. Porque esa cifra, digamos, en esa tabla que Germán lo publicó, digamos, en la página de nosotros, y lo que tú estás comentando, ¿por qué Chile es esa cifra más alta respecto a lo otro? Por ejemplo, ¿cómo se mide? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por población? ¿Por superficie? Hay que defender una cantidad, por ejemplo, hay que defender una cantidad de población, hay que defender una cantidad de área, ya de superficie de país, hay que defender su estructura, hay que defender su economía. ¿Cómo el parámetro, digamos, Mira, se junta con otros? Yo te puedo dar un parámetro que es el per cápita, que es en dólares por país. Chile tiene un per cápita de $297 por ahí. Viejo, yo creo que... Dale. Y Brasil tiene 134. No, o sea, por Chile tanto. al igual per cápita tiene casi el doble de lo que tiene Brasil. Brasil está haciendo valer sus recursos naturales, que es el pulmón del mundo, y por eso tiene ese gasto militar. Y yo se lo justifico. Te prometo que sí, por ese lado. Oye, ¿querés que te justifique el tema que planteáis respecto al tema de los milicos, weón? Para mí es simple, weón. Y esto va en función a tu agua, que siempre termino diciendo. Para mí el tema aquí en Chile, voy a irme a Chile, voy a bajar un poco. Simplemente esta weá... Voy a hablar como 3 horas, así que escúchame. Este país está dominado, viejo, por unas cuantas familias millonarias y nadie más. Y nadie más. Me refiero a Luxig, Angelini, Mate, etcétera. Esas familias ambiciosas, codiciosas, si te das cuenta, empezaron a trabajar este temita, porque permíteme que ni siquiera Pinocho se los permitió, y estas familias entraron a ganar lucas descaradamente cuando se fue Pinocho, así que no le podemos echar la culpa a la dictadura. Esto empezó con la Concertación, y no sé si alguno de ustedes sabe la Concertación, no lo creo, pero te prometo que me repulsa el tema, porque realmente estas familias millonarias son tan inteligentes que te compraron a 2 bandos políticos, a la Concertación y a la Alianza. ¿Ya? Y sabes tú, si te das cuenta que políticamente no van a lograr nunca sacarlos de ganar esa cantidad de lucas, los únicos posibles y eventuales señores que les pueden sacar el trono a esas familias millonarias, ¿sabes quién es? Se llama Fuerzas Armadas. Son las únicas, ni siquiera los políticos, porque los políticos ya están comprados, viejos, son todos viciosos y todos los guanes no sirven para nada. Simplemente los guanes se están aprovechando y llenando los bolsillos de las migajas que le dan estos gallos que ganan demasiadas lucas. Y la única manera de mantenerlos tranquilitos, que no hueveen, que ningún milico les vaya a levantar el arma, ¿sabes cuál es? Dejando ese gasto militar del cual estamos hablando. De que ninguno de los milicos tenga problema económico, de que todos tengan la mejor pensión, de que los hueones jubilen a los 45 años. Y por eso es el único motivo por el cual las Fuerzas Armadas están todavía digo yo, porque ya el Pinocho lo había logrado, pero todavía al nivel que están, incluso mejor. Por eso, esa es mi hipótesis, y no creo estar equivocado en la que estoy planteando. Sí. No, la explicación, yo Ahora, creo que la explicación, digamos, Malenco, es como... No, yo no estoy de desacuerdo, no. Estoy en absoluto en desacuerdo. No, déjame ir más allá. Ahora, por ejemplo, a mí todo este tema de las movilizaciones sociales en Chile, se pelea por todo y toda la cuestión, loco. A mí me gustaría hacer la pregunta, por lo mismo de las familias millonarias que hablo recién, ¿qué pasaría, weón, si estas movilizaciones no fueran a la moneda?
Porque para mí el gobierno no aporta en nada. Si no fueran la moneda, ¿sabéis dónde fueran a protestar? A la casa de Luxic, a la casa de Mate y a la casa de Angelini. ¿Qué te ha puesto que los milicos sacan los tanques? ¿Qué te ha puesto que sacan hasta los tanques y se petean hueones? Cara y raja. Ahí se preocupan los hueones. ¿Qué te ha puesto? Ni siquiera los pacos, los milicos, hueón. Te lo aseguro, viejo. Esa es mi hipótesis. Puedo ir más allá, pero no, hay que hablar. Bueno, la verdad que yo quedé sorprendido Con esta con explicación. del chico. Yo algo tendrá de razón. No es tan política, no es pero- muy política. no es política. No es muy política. yo creo que el gasto militar no está basado en la política de seguridad No, pero interior del Estado. el- Punto uno. No está basado en eso. Está claramente, Chile pretende económica y militarmente marcar una hegemonía en Sudamérica. Y marcar una hegemonía en el sentido de ser el líder en la economía ser el líder en lo militar. Chile quiere ser una potencia, así con su poca cantidad de gente, pero No, para porque- mí ese pero, es el concepto. estoy de acuerdo contigo, el flaco, concepto pero es que clave. Marcelo plantea los beneficios, planteó 2 beneficios de la Fuerza Armada en Chile. Yo también, Esa era mi y respuesta. difiero contigo en el sentido de que se hicieron ricos a raíz del gobierno de la concertación. No es por defender a la concertación. Viejo, se hicieron. ahí sí que- espérate, ahí sí nos vamos para largo. Pero no estoy defendiendo a la concertación. Te doy Permítame rato, güey. permítame decir lo que te voy a decir. Dale, por supuesto. El año Con 81. la concertación se hicieron más ricos aún. Pero donde se hicieron ricos estos señores fue cuando el señor Pinochet vendió todas las empresas estatales y la venta de esas empresas estatales que ocurrieron en los años 80 Hasta los bancos. le pagó los bancos, todo eso. No, hay que- Con la concertación se potenciaron. Sí, Con la pero hay una- Yo pero- ahí no, estoy no, no, completamente pero de hay acuerdo una- contigo, porque tú lo que acabas de hablar no involucraba al cobre. Y simplemente en Chile vos sabéis cuál es el porcentaje del PGB del cobre. Y el cobre es el que la lleva. Por lo tanto, de las utilidades que tenían, que estoy de acuerdo, se hicieron ricos, ahora no son ricos, ahora son multimillonarios, que es distinto, viejo. Por lo tanto, cuando te dije que eran ricos, se hicieron ricos en el tiempo de la concertación, es porque así fue. Pues lo mismo. No, pues, bueno. No, la Pero fortuna. vendieron las No, empresas pero es que pobres, eso- vendieron el litio, no, pero hay que dar- hay que dar- vendieron la empresa del Estado, Pero todas es las que, empresas. perdóname, pero el porcentaje todas de las industrias. utilidades de que estamos hablando, se hicieron ricos con un 5% de utilidades, estoy inventando, un 5% de utilidades. Con estos tipos se hicieron ricos con el 75% de las utilidades. ¿Cachai la diferencia? Yo no sé. No, pero es que ese Hay ser un proceso poquito- no, hay que Son ser un ricos, poquito- son multimillonarios. hay que ser un poquito más No. serio, Mariasco, con los datos, o sea, pero No, No, lo que sí, pasa sí, es sí, que- la verdad. Mira, lo que pasa es que el proceso. Viejo, El vamos a proceso. los datos, po, weón. Pero espérate, pero es que eso hay Otro datos. Los Mira. bancos, ¿sabes Pero cuántos, espérate. cuántos millones Pero, de muchachos. dólares genera? 2.000 millones. La pesca, bueno, que no sé, pues es un tema también vital dentro de las industrias que llevan Chile, te da 3.300 millones. ¿Sabes cuánto te da el cobre? Solo el cobre. 34.000 millones de utilidades. ¿Me estáis hablando con el porcentaje? El 10%, amigo mío. Pero mira, lo que pasa es que. Sí, El pero es que 10% no. hay un O sea, proceso. ¿y eso? ¿Con quién se hicieron? ¿Con uno se hicieron ricos? Con el otro multimillonario. Esa es la No, pero es que diferencia. no, pero espérate un poco. Lo que pasa es que hay un grado de consenso respecto, digamos, a la historia reciente de Chile en materia, digamos, de economía. O sea, primero hay una revolución, digamos, una revolución capitalista que fue con Pinochet. O sea, eso es un hecho. El que abrió las puertas, digamos, de la economía, que hizo que de hecho en la Constitución está consagrada, digamos, los conceptos ideológicamente a partir de la economía neoclásica, ¿ya? Eso es lo que se inició con Pinochet. Pero lo que ocurre después, que con la concertación, es, primero que nada, es hacer más global la economía, digamos. Así es. ¿Ya? Eso instaló la economía chilena en el mundo. Pero el proceso, el periodo de la concertación, donde ganaron muchas lucas y mucha plata, en ese periodo. De hecho, los banqueros aman a Ricardo Lagos. Así es. De hecho, hoy en día, yo estoy seguro, pero estoy convencido, que la élite económica prefiere 1000 veces la concertación que este payaso. Porque efectivamente la concertación establece, digamos, muchas garantías económicas, sociales, Estaban más hambrientos de sobre poder. todo sociales, de un horizonte estratégico, digamos, muy seguro y muy ad hoc, muy acoplado, digamos, el de económica. De hecho, Piñera, el periodo de Piñera ha tenido mucho más caos social, ¿ya? Entonces, pero el proceso es, o sea, desde el punto de vista de quienes ganaron más plata, de hecho, por ejemplo, no me acuerdo la cifra concretamente, pero Piñera del 90 al 2010
es colosal, ¿ya? No solamente Piñera, sino que un grupo, hay una económica se hizo muy rico, y lo hizo precisamente un proceso, digamos, de como llaman los sociólogos de la concertación, u otros también, que se instaló, digamos, la modernidad acelerada, ¿ya? Que hizo que un poco se explique un poco el malestar social. Nosotros estamos en Chile, estamos, desde el punto de vista ideológico, estamos en un capitalismo desarrollado, pero puntualmente, digamos, la sociedad, ya como proyecto estratégico, en ese marco más grande, es precisamente la modernidad. Pero mira, hay otro tema ahí, perdón, para redondearlo, que es lo que pasa con Piñera, con los empresarios, que el mundo de los empresarios es bastante fuerte, las traiciones, y como se conocen, los empresarios conocen a Piñera conoce a los empresarios, y por lo mismo también ha tenido tantos problemas con ellos. Claro. Porque saben que el abrazo con el hacha viene, pero... Exactamente. Es una ruda competencia entre ellos. Obvio, si se abrazan así con los cuchillos detrás. Viejo, acá el asunto, bueno, fue mi hipótesis que planteé antes, pero no quiero ni siquiera meter más en el asunto. Ahora, si vamos al tema militar nuevamente, a mí me queda claro el asunto. Aquí, mira, de hecho voy a ligar mi hipótesis con el asunto. Hablé de las familias millonarias, pero a nivel Chile. Esas familias millonarias son lacayos de los millonarios de Yanquilandia. Por lo tanto, se saca por conclusión que todo este tema militar, y asociado a todos los recursos naturales, de también la hipótesis que te estoy hablando, va relacionado completamente. Va más allá de la política nacional. No se puede ser, No puede ser. Pero es que, ¿por qué, Malenco? Es que no te cacho una pregunta a la siguiente, Malenco. ¿Cómo tú asocias? Porque está ahí asociado a un sistema que está pero ¿por qué se amparado por la ambición. No, pero el es que sistema es que eso son cuestiones medio mundanas, o sea, pero desde el punto de vista velo, político, sí, pero mira. La pregunta es la siguiente. Mira, soy técnico cerrado, Marcelo. Se ve. O sea, es que aquí no me queda ninguna duda, viejo. Pero la pregunta es la siguiente, pero escúchame. Viejo, en el gobierno de Frey, se vendió todo lo que es Pascualama mediante a un pseudo contrato que hicieron con Carlos Menem, en donde involucra la frontera nacional. Y todo lo que es Pascualama le pertenece simplemente a dos gobiernos. Perdón, ojalá fuera dos gobiernos, me equivoqué. Fue firmado por dos gobiernos y les pertenece ¿a quién? A la Barrick, weón. Sí, estamos de A acuerdo. una multinacional que gana caleta de lucas. ¿Y vos creéis que no le paga Luca a Frey y no le paga Luca a Menem? Por favor. Y a la concertación asociadamente, viejo. Pero la pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista funcional, cuando digo, digamos, la clase dominante, la económica, la pregunta es, ¿por qué se gasta, según, digamos, la explicación tuya, por qué se gastan y por qué están metidos ellos? ¿Por qué? Pero espérate, ¿por qué se están defendiendo de qué cosa? La campaña de Ricardo Lagos. Un peligro interior, La un peligro campaña exterior, hay un problema de electoral. mercado, un problema No, económico. de plata, dinero, si estamos en el mercado del dinero. Este es el mercado del dinero, olvídate de la política. Todo lo que es política, hace tiempo el poder económico se la viene sodomizando hace caleta de rato. Todos los políticos simplemente son unos lacayos del poder del dinero. Hace rato, viejo. Eso hay que verlo. Los políticos no existen. ¿A qué político tú ves dignamente y lo miras para arriba? ¿Existe alguno? Porque me llamaría mucho la atención. Que son varios, es muy No difuso, existe. Acá los que llevan la pelota, como decía Flaco, los empresarios, son no más de 10 familias. Bueno. Yo creo que es una relación biunívoca. Los políticos necesitan a los empresarios y los empresarios necesitan a los políticos, y con eso se dueñan del país. Que lo que pasa, es como lo que está pasando hoy en día. Pero es que es lo mismo, empresario y político es lo mismo en Seguro, Chile, digamos. seguro. Oye, bueno, hemos hablado harto del tema. Este tema está para más. Sí. Yo creo que se abarcó mucho, que partimos con el gasto militar, viejo, y el tema del militar en Latinoamérica, y que en el cual se puede profundizar mucho más, yo creo. Yo pensaba que empezamos con una cuestión deportiva. Pero creo que, bueno... Al final hemos era dicho- tratar de encontrar por qué Greta nos gastamos tantas lucas. No logramos dilucidarlo, pero quedamos ahí con... Mira, Germán, yo mi hipótesis la voy a plantear en todos los programas que se puedan, amigo mío. Un abrazo, muchachos. Nos despedimos acá junto a todos los muchachos. Chao, Chao, cabrón. que Ojalá estén les bien. haya parecido bien esto. Sale, pues. Ayúdanos a difundirlo. Eso.